Facebook, esa empresa que crecía entre 20 y 30% anual, con generación de flujos de efectivo predecibles, ya no existe. Ahora Meta ha sufrido muchos cambios fundamentales y cuando un inversionista adquiere acciones de una empresa para el largo plazo, no lo hace por lo que sucedió en el pasado. No eres dueño de su pasado, eres dueño del presente y del futuro, de la generación de flujos de efectivo que tendrá en los próximos años. Entonces, inversionistas, quiero hablar acerca de este reporte trimestral que dispara las acciones de Meta a más de 20%, que pone las acciones por encima de $190 al momento que estoy grabando este video, pero no para hablar acerca del pasado, sino para hablar acerca de lo que creo que podrá seguir sucediendo con esta empresa y de cuál es el camino que yo veo para ella. Ahora, es una de mis posiciones principales para los que no lo sepan, y por eso quiero que tomen mi opinión con su propio juicio, ya que yo veo aspectos específicos que me mantienen muy optimista acerca de esta empresa, pero también tengo que reconocer aspectos que me preocupan. ¿Quieren empezar con alguno de los aspectos que me preocupa? Este último año perdieron más de $13.7 mil millones en Reality Labs. Y lo que nos dicen es que va a aumentar este gasto. Sí, nos dicen que Meta está en el año de eficiencia. Va a ser un año de eficiencia, de recortar costos, de reducir gastos. Y de eso hablaremos en este video. Pero aún y con todas esas iniciativas, no admiten el error de lo que están gastando en Reality Labs. Más bien, van a aumentar su inversión en Reality Labs porque ven un futuro prometedor de muchas oportunidades en este segmento. Entonces reconozcamos que aunque Meta está ajustándose como empresa, sigue con su objetivo de generar el metaverso, en el que muchos no creen. Además de esto, podríamos mencionar que sus márgenes operativos y sus márgenes brutos cambiarán para siempre. ¿Por qué? Porque ahora los costos de operar, los costos de llevar anuncios a las personas aumentarán, gracias a que están utilizando inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene costos más elevados porque el hardware que tienes que tener, los data centers que tienes que tener son mucho más caros que los que tenían anteriormente. Antes de que Apple hiciera estos cambios de privacidad, para Meta el margen bruto podía estar en el 87%. Pero ahora, ¿en dónde estará el margen bruto? No lo sabemos. Podría ser el 80%, podría ser el 78%. Lo único que sabemos es que es mucho más caro el tener este motor de inteligencia artificial de lo que era poder hacer targeting con la información que veías de a dónde se iban los usuarios en otras aplicaciones. Entonces ese es uno de los cambios fundamentales. Además, Mark Zuckerberg nos deja claros que además de ser un año de eficiencia, será un año en el que posicionará la empresa para que retorne el crecimiento en ventas, el crecimiento en ingresos. Y este crecimiento lo veremos no en 2023, no es lo que nos plantean, sino 2023 será el motor que permitirá que llegue este crecimiento en el futuro. 2023 es un año muy retador de muchos cambios en el que están probando muchísimos tipos de anuncios, en el que están teniendo mucho éxito en algunos y en los que en otros están invirtiendo y no sabremos si van a ser efectivamente exitosos. Y hablando de estos nuevos anuncios, apenas el año pasado desplegaban los anuncios de Click to Message, que tú seleccionas el anuncio y te lleva a mandar un mensaje. Esos anuncios en tan solo 6 meses están generando más de $10 mil millones anuales. El run rate de estos anuncios ahora es de $10 mil millones, un aumento significativo. Y nos dicen que la mitad de anunciantes que utilizan esta herramienta de poner anuncios que sean para que les manden mensaje directamente, solo hacen este tipo de anuncios. Entonces tienen nuevos clientes. Después de esto abordaremos los números, pero hay que entender que Meta está haciendo muchísimos cambios, como los anuncios de directamente a shops. Si tú en Instagram seleccionas un producto, puedes ir directamente a la tienda del creador. Esto es un anuncio nuevo que no existía y en estos momentos tiene ingresos de los cientos de millones de dólares de run rate. O sea, los próximos 12 meses es lo que proyectarían que generaría, pero está todavía en beta. Lo están probando, no saben cuál va a ser la eficiencia, pero tiene muy buenos indicios de que podría ser uno de los próximos pilares de monetización en Instagram. Entonces Meta se está desarrollando, está creciendo, está utilizando los anuncios para monetizar tanto WhatsApp como Messenger. Pasemos a hablar acerca de los números que en algunos casos decepcionan y en otros casos sorprenden. En parte, los costos son bastante elevados por la reestructuración que están haciendo. La reestructuración que están haciendo de despedir plantel, de despedir empleados, de reducir el uso de oficinas, de eliminar, por ejemplo, el transporte que ofrecían a sus empleados, está
causando costos de 3.7 mil millones de dólares en la familia de aplicaciones y 440 millones en Reality Labs. Si reestructurar para hacer la empresa más eficiente tiene costos en el corto plazo, y estos costos los acabamos de ver impactar las utilidades por acción. Las utilidades por acción fueron de 1.76 dólares, a comparación de lo que se esperaba de 2.26 dólares. Pero no pongamos tanta atención en esto, porque los costos fueron literalmente por reestructurar y por ser más eficientes. Entonces veremos un beneficio en el futuro, todavía no lo podemos medir. Los analistas también estaban preguntando esto en la conferencia que dio Meta. No sabían dónde poner la depreciación, no sabían dónde poner los próximos gastos, y Meta nos deja claros cuáles son sus ideales para los gastos en el futuro. Pero la rentabilidad, cuál será el margen bruto, no lo sabemos. Lo único que nos dicen es que este primer trimestre tienen expectativas de ingresos de entre 26 mil millones de dólares y 28.5 mil millones de dólares. O que decrezcan este próximo trimestre los ingresos a comparación del año pasado en un 7%, o que lleguen a aumentar hasta un 2%. Ese es el rango que nos dan porque hay mucha incertidumbre en el mercado. Pasemos a los ingresos, que fue el beneficio más grande en las acciones este trimestre. Y los ingresos fueron de 32.17 mil millones de dólares, a comparación de lo esperado de 31.65 mil millones de dólares. Sí, los ingresos cayeron en aproximadamente 4%. Pero no cayeron tanto como los analistas lo esperaban, en parte por la inteligencia artificial, que nos dicen que está logrando que los usuarios se mantengan más tiempo en las redes de Meta, por lo cual ven más anuncios, lo cual ha cuidado bastante tanto el tiempo que los usuarios están en sus plataformas como la efectividad que está teniendo el marketing digital de los anunciantes. Por otra parte, los usuarios diarios de Facebook. Esto parecería sorprendente, porque muchos daban por muerta a la aplicación específica de Facebook. Y es que los usuarios diarios fueron de 2.000 millones de usuarios, un récord para Meta. Es la cantidad más alta que han tenido de usuarios en todas sus plataformas, pero esta específicamente en la plataforma de Facebook, cuando lo que se esperaba era 1.98 mil millones de usuarios. Los usuarios diarios totales de la familia de aplicaciones fueron de 2.96 mil millones de usuarios, a comparación de los 2.92 mil millones de usuarios que se esperaban. Entonces no solamente vencen expectativas en ingresos, sino en usuarios diarios, no solamente en Facebook, sino en la familia de aplicaciones. Entonces Facebook está haciendo los pasos correctos para mejorar la cantidad de engagement que hay en las plataformas. Nos dicen que rompieron récord una vez más de la gente que está compartiendo los Reels. Sí, si ves un Reel en Facebook o ves un Reel en Instagram, cada vez lo comparten más los usuarios. Por lo cual, la interacción dentro de Instagram, dentro de Facebook, está incrementando, no disminuyendo. El tiempo que están en sus plataformas, lo que parece ser es que está tomando minutos del tiempo que anteriormente pasaban, por ejemplo, en competidores como TikTok. Entonces, no solamente la cantidad de usuarios es positiva, sino el tiempo que los usuarios están en sus plataformas. Esto nos decía el trimestre anterior y dice, esta vez se nota aún más que el positivismo y que el uso de nuestras plataformas está mejorando, está incrementando, a diferencia de lo que se pensaba fuera de aquí. Ahora, Reality Labs, que es todo este segmento de realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso, sí está teniendo ciertos problemas, y los problemas no se pueden ignorar. De hecho, decrecieron los ingresos a comparación del año pasado. Tuvieron 717 millones de dólares en ingresos, y el año anterior, en ese mismo trimestre, tenían 877 millones de dólares en ingresos. Sí, el año anterior perdían 3.3 mil millones de dólares en el último trimestre del 2021. Pero este último trimestre de 2022, cuando ingresaron menos, perdieron mucho más. Perdieron 4.2 mil millones de dólares. ¿Qué podríamos decir? Que 400 millones de dólares son gastos que no se van a repetir porque se están reestructurando y tratando de ser más eficientes. Pero esto no importa. No importa porque Meta ya nos advierte. Vamos a aumentar el gasto en Reality Labs. Y no vemos dónde está el tope. No sabemos si el tope de gasto será en 2023. Y si no mencionan que el tope de gasto será en 2023 es porque seguramente no lo será. Porque seguramente seguirán gastando cada vez más. Pero nos dicen, solamente gastaremos en las oportunidades que veamos que están generando retornos. El problema es que Reality Labs, ellos esperan ver retornos en los próximos años. No este año, no en 2 años, sino en los próximos años. Entonces no podrán darse cuenta si está siendo efectivo esa inversión o no lo está haciendo, sino hasta que pierdan o que inviertan mucho más dinero que podría desaparecer. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es qué está pasando con los activos generales de Meta, no solamente con Reality Labs, no solamente con que estén
perdiendo 13 mil millones o 15 mil o 16 mil millones de dólares en este segmento del metaverso, sino lo que en general la empresa va a crecer, incluyendo estos gastos. Y bueno, mencionemos el average revenue per person, o el ingreso que genera cada persona o cada usuario en las plataformas de Meta. En promedio fue de $8.63, a comparación de en 2021 que por persona generaban $9.39. Pero antes de eso, en el último trimestre del 2020 eran de $8.62 por persona, lo que quiere decir que a comparación del 2020 hemos aumentado, pero también la inflación. Entonces, crecimiento real no ha habido en los últimos 2 años. Hay que entender que en este trimestre se generaron $8.63 por persona en las aplicaciones de Facebook. Pero esta no es la tendencia que queríamos ver, pero esto en su mayoría hay que comprender que se debe en parte al ambiente macroeconómico, que las grandes empresas están gastando mucho menos dólares en marketing digital. Y esto, cuando regrese el positivismo, cuando regrese el crecimiento a las economías globales, podríamos ver que Meta se vea mucho más beneficiada. Veamos si está aumentando la cantidad de oportunidades de monetización en Meta en estos momentos con la macroeconomía tan complicada que logra hacer que los ingresos se mantengan. ¿Qué pasará cuando regrese el crecimiento económico? Ahora tienes el click to message, esa nueva opción de monetización, esa nueva opción de anuncios. Tienes el click to shops, esa nueva opción de monetización que antes no tenías. Entonces, en este momento, cuando las personas buscan tener mucho menos impacto en el marketing digital, cuando están teniendo que eficientizar mucho más, dejar de lado un poco el marketing digital para poder centrarse en las otras operaciones de sus empresas, para no ver tantas pérdidas en los próximos años, cuando se interesen por volver a maximizar el marketing digital, por volver a aumentar los presupuestos de marketing digital, probablemente Facebook sea una de las primeras y de las que más se beneficie, porque tienen mucho más oportunidades de anuncios, porque están siendo mucho más eficientes con ellos, porque están logrando que cada anuncio tenga mucho más éxito, un éxito mayor de 22% por anuncio de lo que anteriormente tenían. Entonces Facebook se está cambiando, está modificando, está mejorando. Meta está desarrollando muchísimo más eficiencia y oportunidades para todos los advertisers de lo que antes tenían. Entonces, sí, están decreciendo en algunos segmentos. Los ingresos disminuyeron a comparación del año anterior, pero la oportunidad de monetización y la efectividad de esta monetización claramente está aumentando. ¿Y qué pasa? Este es el año de eficiencia, y ya lo he dicho varias veces, pero es lo que Mark Zuckerberg mencionó varias veces. Están reestructurando la empresa, despidiendo personal, y dice que con esto se siente mucho más cómodo, que la empresa se siente mucho mejor, que se están moviendo más rápido. Lo que quiere lograr es que es una empresa que se pueda mover rápido, que pueda moverse de un lado a otro y que no tenga tanta burocracia. Están eliminando sectores del nivel medio de la empresa para hacer mucho más eficiente la comunicación en la empresa y poder tomar decisiones mucho más rápido. Y esto también está impactando por sobre los data centers. Los data centers que anteriormente construían por completo y tenían que terminarlos, ahora nos dicen, la arquitectura nueva que estamos desarrollando nos permite construirlos por fases, nos permite utilizar mucho menos espacio. Y estos data centers, antes teníamos que tener unos para inteligencia artificial y otros para la no inteligencia artificial. Ahora estamos incluyendo a ambos en los mismos edificios. Sí, cosa que si no hubiesen llegado estos 18 meses tan complicados, probablemente Meta no se hubiera interesado en eficientizar eso. Entonces necesitábamos de estos meses tan complicados para que, tanto para las acciones como para la economía, para que Meta mejorase y para que Meta se centrase en monetizar de una manera mucho más efectiva. Y veamos qué es lo que está sucediendo con la mayoría de los números. Ahora sí, abordémoslo. Los gastos en 2023 esperan que sean de entre 89 y 95 mil millones de dólares. Son abismales esos gastos, son enormes esos gastos, pero anteriormente se esperaba que fueran de entre 94 mil millones de dólares y los 100 mil millones de dólares. Entonces, sí, están mejorando considerablemente sus expectativas de gastos y en este próximo trimestre volverán probablemente a ajustar expectativas de gastos, y Meta usualmente cumple con sus expectativas de gastos. Entonces podemos esperar que estos números no sean para tranquilizar a los inversores, sino que sean cosas que en realidad van a llevar a cabo. El CAPEX también disminuyeron su expectativa. Anteriormente esperaban tener CAPEX o Capital Expenditures, estos gastos que están haciendo en los data centers, por ejemplo, de entre 34 y 37 mil millones de dólares, pero ahora
es de entre 30 y 33 mil millones de dólares que esperan. Claro, gracias en parte a la arquitectura que están desarrollando. Y sí, los gastos ahora serán mayores también por la inteligencia artificial que están utilizando, pero que está beneficiando a las redes sociales que ellos tienen. Entonces, podríamos ver que los gastos aumentan y podríamos ver que el margen bruto no será tan alto como anteriormente lo era, pero eso también quiere decir que podría llegar a haber mucho más crecimiento en top line o en los ingresos generales y beneficiarse en el largo plazo en utilidades por acción. En el corto plazo, mucha inversión, muchísimo gasto, pero que está viendo efectividad. Y veamos qué sucede con el balance general. Tienen actualmente aproximadamente 40 mil millones de dólares en efectivo. Antes tenían 47 mil millones de dólares en efectivo en el mismo trimestre del 2021, por lo cual hay menos efectivo y hay mucho más deuda. Tienen 10 mil millones de dólares en deuda a largo plazo que no tenían en 2021. Entonces la empresa sí, con menos efectivo, más deuda, está cambiando. Son cambios fundamentales. Los premios en acciones que dieron este último trimestre también aumentaron. Fueron de 3 mil millones de dólares. Cuando en el último trimestre del 2021, cuando las acciones estaban mucho más elevadas, cuando había mucho mejor retorno sobre el capital invertido, cuando estaba la generación de flujo predecible, no sabíamos lo que iba a pasar, estaban dando premios en acciones de 2.4 mil millones de dólares. Entonces los premios en acciones han aumentado. Mientras que la compañía tiene menos efectivo, mientras que la compañía tiene más deuda y la compañía despide personal. Entonces, veremos qué pasa con esos premios en acciones, que no quiero ver que sigan aumentando, pero que los indicios son que no van a aumentar porque están despidiendo, porque acaban de despedir a 11 mil trabajadores. Entonces, ¿qué pasa también con el flujo de efectivo? El flujo de efectivo que el trimestre pasado era de 100 millones de dólares, prácticamente desaparecía el flujo de efectivo, casi que generaban pérdidas por sus inversiones. Bueno, ahora retorna y empieza a volver a tomar este positivismo, este crecimiento. Nos empieza a volver a dar ese sabor de predictibilidad porque ya nos están siendo claros con los gastos y el CAPEX que esperan generar. 5.2 mil millones de dólares en flujos de efectivo. Ahora, recompraron 6 mil millones de dólares en acciones, por lo cual recompraron más de 130% de acciones de lo que generaron en flujo de efectivo. Tenemos que esperar que este no sea lo que suceda en el futuro. Tenemos que esperar que no se estén deshaciendo de efectivo de la empresa constantemente porque van a poner a la empresa en una peor posición. Tienen más deuda, menos efectivo, están recomprando más acciones de lo que están generando en flujo de efectivo. Claro, a mí como inversionista me encanta ver que estén recomprando acciones, pero serían mucho más efectivas esas recompras de acciones si no estuvieras dando más de la mitad de lo que estás recomprando en acciones en premios en acciones. Si estuviera viendo que estás generando más efectivo de lo que estás recomprando. Entonces, inversionistas, el precio de las acciones es lo suficientemente atractivo como para que yo justifique que Meta baje de 40 mil millones de dólares en efectivo a los 30 mil millones de dólares en efectivo y que esos 10 mil millones de dólares se vayan a recompras de acciones. Porque la rentabilidad potencial de las acciones es mucho mayor de lo que era anteriormente y pueden dejar de gastar en ciertos aspectos para retornar flujos de efectivo superiores en el momento que lo necesiten. Y ya tienen esa deuda a un buen precio, tienen esa deuda de largo plazo con intereses que lograron amarrar, digamos, a tiempo y que está a precios atractivos y no es deuda con interés variable o en su mayoría no lo es. Entonces la empresa está bien posicionada. El riesgo de quiebra en estos momentos podría decir que es inexistente, pero todo puede pasar y más con lo que ha estado haciendo Meta. En realidad es una empresa que aunque ha disminuido el efectivo, aunque ha aumentado la deuda, me mantiene muy tranquilo y fundamentalmente está muy fuerte y podría decir que mucho más fuerte que en 2020 por toda la variabilidad de rentabilidad que puede generar, por toda la variabilidad de crecimiento en ingresos que puede llegar a la empresa. Tienen una mucho mayor diversificación, aunque todo o la mayoría es marketing digital, todavía es mucho más diversificación de los tipos de marketing digital que realizan en su plataforma. Y para que me entiendan, el flujo de efectivo que generaban en 2021 en el cuarto trimestre era de 12 mil millones de dólares. Bajó de 12 mil millones de dólares a los 5 mil millones de dólares. Las recompras que hacían en el último trimestre del 2021, cuando las acciones estaban tan elevadas, era de 20 mil millones de dólares. Cuando caen las acciones y más quisieras recomprar acciones, es cuando menos está recomprando y son 6 mil millones de dólares en recompras de acciones. Inversionistas, esto también nos pasa a nosotros. No podemos únicamente culpar a la administración, aunque sí, es su responsabilidad el cuidar el capital y el utilizarlo de la mejor manera. A nosotros como inversionistas, cuando estamos promediando en una empresa, a veces nos va a pasar que antes de que caiga tanto o todo lo que iba a caer,
ya vamos a acabarnos el efectivo que queríamos invertir en esa empresa, o ya va a ser una posición lo suficientemente grande. Por ejemplo, en Meta, yo no agregué acciones en los $88 por acción. Sí, agregué acciones en los $100 por acción, pero ya para cuando estaba en los $88 yo ya no tenía capital suficiente. Estuve reinvirtiendo mientras más capital generaba, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Mientras más genere capital, más voy a invertir a mi portafolio de bolsa, pero no en todos los momentos puedo seguir invirtiendo. Yo no pensaba que las acciones de Meta estarían en los $88 por acción, si no yo no hubiese adquirido más acciones en los 150, 120, me hubiera esperado a los 88. Eso mismo le pasó a la administración. Cuando más deberían de comprar acciones es cuando menos lo están haciendo. Y pasemos nada más a mencionar qué tipo de avances están haciendo. Sí, la inteligencia artificial, esperan utilizar inteligencia artificial que genere contenido inclusive, o que genere conversaciones. Y pasemos a hablar acerca de qué avances son en los que más están invirtiendo. Que sí, inteligencia artificial, pero no solamente la inteligencia artificial que te sugiere contenido, que de hecho uno de sus objetivos es llevar al contenido que te sea sugerido como usuario al 30 o 40%. Actualmente está más cercano al 20% del contenido sugerido de cuentas que nos seguimos, de videos que nos sugieren, de reels que vemos que pues en realidad no tenían, o que en realidad nosotros no hubiéramos visto si Meta no nos los hubiera sugerido. Esto lo están aumentando, lo planean aumentar de entre un 30 y 40% de contenido sugerido y el resto de las cuentas que nosotros seguimos. ¿Por qué? Porque esto hace que estén mucho más tiempo en las plataformas, incrementa el engagement, mandas más mensajes, están viendo que está siendo un éxito. Pero esta inteligencia artificial de algoritmos para sugerirte el contenido no es la única en la que están trabajando. También están trabajando en, por ejemplo, lo que está tan famoso ahora, que es de OpenAI, ChatGPT, una empresa en la que invirtió y Microsoft. Bueno, Meta está trabajando en proyectos similares, en Generative AI, y esta inteligencia artificial que genera contenido puede servir para chatbots con los que tú estés platicando para resolver tus dudas frente a las empresas, o para ver catálogos y que te resuelvan dudas acerca de esos catálogos. Pero también lo podríamos ver en la generación de contenido, tal vez. Y no solamente eso, sino que también están invirtiendo en Machine Learning para que tú nada más subas un anuncio y que la plataforma, de hecho se llama Advantage Plus ese proyecto, que la plataforma, que Meta, pueda sugerírselo a los usuarios que crea más conveniente. No que tú tengas que ir a segmentar, que tengas que poner la edad, de dónde, todo eso. Eso lo puede hacer Meta directamente. Se llama Advantage Plus el proyecto y sigue mejorando y sigue en pruebas. Pero están invirtiendo en muchísima inteligencia artificial, lo cual tiene muchos más costos. Es mucho más costoso el tú generar respuestas a que las personas pongan ese input o trabajen sobre APIs, a que ellos específicamente estén generando constantemente. Y Meta sabe que esto es costoso, por eso están avanzando, nos mencionan con prudencia, eficiencia, y mientras se vea el retorno sobre el capital invertido que esas inversiones estén generando, y el retorno en base también a todos los KPIs, a todas las métricas de cuánto tiempo estás en las plataformas, de qué tanto mandas los mensajes, de qué tanto estás viendo, utilizando WhatsApp para ver catálogos, todo ese tipo de cosas. Otra de las cosas que están trabajando son los diferentes tipos de anuncios que hemos mencionado anteriormente, entonces no lo voy a abordar a profundidad. Shop Ads, Ads Click to Message, y además de esto, mayor monetización de las aplicaciones de mensajería, como la asociación que tuvieron en Latinoamérica con Mercado Libre para que puedas hacer pagos directamente por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos avances en estos distintos frentes. Y además, ¿qué está pasando con el metaverso? Pues bueno, ellos siguen diciéndonos que la manera en la que muchos de nosotros por primera vez experimentaremos el metaverso será por medio de nuestro celular. Y las pruebas que están haciendo, o los primeros productos que están ofreciendo son por ejemplo los avatars. Y sí, aunque se vea algo mínimo, es parte del metaverso que ellos quieren generar. ¿Y cómo están aumentando esto de los avatars? Bueno, ahora puedes hacer tu avatar en WhatsApp, ya lo puedes agregar a WhatsApp. Y nos dicen, más de 100 millones de personas ya tienen a un avatar en WhatsApp. Y 1 de cada 5 de estos 100 millones de personas utiliza su avatar como foto de perfil. Y yo veo en realidad mucha oportunidad aquí. Una empresa podría generar su propio avatar y tener el avatar para ellas, o una persona que trabaja para una empresa y se dedica a contestar a clientes, o es uno de los vendedores que probablemente no se sienta tan cómodo mostrando su cara y prefiera poner un avatar ahí, que él lo ponga como él quiera. Le veo mucha utilidad, en realidad, no solamente para el área laboral, sino también si estás en un grupo de clases donde no conoces a nadie, o por ejemplo
es una clase en línea y tú quieres hacer tu propio avatar, pues me parece algo útil. Aunque no veo la rentabilidad directamente, sí entiendo algunos de los beneficios y de la tranquilidad que tú como usuario puedes tener, pero únicamente 100 millones de usuarios lo están usando hasta ahorita. Pero es increíble ver que 1 de cada 5 lo utiliza como foto de perfil. Y esos son los primeros indicios que vemos acerca de lo que puede llegar a ser el metaverso, que todavía es algo, pues una incógnita muy grande, que no sabemos por dónde llegará la monetización, pero están avanzando y son de las pocas cosas que nos van diciendo para que nosotros veamos los avances. Y en parte por lo cual decrecieron de hecho las ventas de Reality Labs fue porque ellos vendieron mucho menos Quest 2 y esperan el próximo año aumentar otra vez las ventas porque van a sacar una nueva versión de los Quest. Entonces están avanzando, están gastando mucho más en producir los nuevos Quest. Veremos cómo son, veremos si efectivamente retornan el crecimiento que Meta espera ver y ver dónde llega el positivismo. Pero inversionistas, aunque menciono muchas cosas malas en lo que está pasando con el balance general, todos los aspectos de la fortificación de los activos de Meta me mantienen mucho más tranquilo. Instagram está en una muchísimo mejor posición en este momento de lo que estaba hace un año. Facebook está en una mucho mejor posición. Está claro que la inteligencia artificial está funcionando. Está claro que está haciendo que más gente esté más tiempo en la plataforma y que lo esté utilizando de manera diaria. Las personas sí están viendo más Reels. Y aunque estos Reels disminuyen en el corto plazo la rentabilidad que tiene Meta, porque por cada historia que ves más anuncios que por cada Reel que ves, o por cada post que ves en el newsfeed, ves más anuncios que por cada Reel que ves. Sí, Reels es la parte con menos rentabilidad en Instagram o en Facebook, pero es la parte en la que la rentabilidad tomará crecimiento una vez más y después de esto podríamos esperar que el crecimiento llegue por la parte de los apps de mensajería. Entonces, ¿ustedes cómo se sienten en las aplicaciones de Meta? Menos efectivo, más deuda, pero más tiempo en las aplicaciones, más disponibilidad de tipos de anuncios, más ofrecimiento de inteligencia artificial para que tú muestres tus anuncios y para que muestres tu contenido. Y como creador de contenido esto también es bastante positivo. Entonces, económicamente en este momento se ve complicado, pero otra vez, como empecé el video, lo que estamos adquiriendo son los flujos futuros que generará la compañía y para mí la predictibilidad está tomando un poco más de claridad. En mi opinión, hoy los veo más elevados de los que los veía hace tan solo un trimestre. Inversionistas, hasta aquí les dejo el video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. En estas próximas semanas veremos más reportes y espero seguir haciendo bastantes análisis que les puedan aportar valor. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.